Vamos a empezar con el Ayom Yom. Vamos a estudiar Torah. El estudio de la Torah es lo que nos fortalece y, y enseguida vamos a hablar un poquito de esto. Dice el Ayom Yom de hoy, 6 de Menachem Av. Como sabemos, el Alter Rebbe estuvo encarcelado en Petersburg, en la cárcel ahí, 53 días. Cuando volvió el Alter Rebbe de su arresto en Petersburg, dijo ante el Mittel Rebbe, su hijo, un Mahamar de apenas unos renglones, basado en unos versículos del Teirim que dice, Seud Yedeihem Kodesh, alzad vuestras manos en santidad y bendecid a Hashem, a Dios. Hashem te bendiga desde Zion, hacedor del cielo y la tierra. Y lo explicó así. Alzad vuestras manos en santidad se refiere a la elevación de las emociones hacia el intelecto y la iluminación de las emociones por el intelecto. Y bendecida Hashem, que esto significa atrayendo en virtud de ello el supremo nombre de Hashem, de lo que resulta, Hashem te bendiga desde Sion. El nombre de Hashem será traído de la esencia del alma, hacedor del cielo y la tierra, lo que mantiene la existencia de los mundos. O sea, tenemos que tener claro nosotros que toda la bendición viene de Hashem, viene de arriba. Así fue siempre y así será y así es. Hashem es el que hizo todo, el creador, no solamente el creador, el que es el motor, por decir de una forma figurativamente, que le da energía permanentemente al mundo, como hemos hablado en otras ocasiones. Hashem creó al mundo con la palabra y si en algún instante dejaría de pronunciar las palabras con las cuales creó al mundo, el mundo volvería, como se dice, a Ayin de Mamash, volvería a la nada. Entonces, tenemos que saber que todo va con la fuerza de Hashem y la película continúa. ¿Qué quiere decir la película continúa? Día a día y por un lado. Por otro lado, las noticias que uno escucha, por lo general, son las noticias buenas no venden. ¿Está bien? Lo que vende es lo trágico, es todas las cuestiones negativas que pasan en el mundo, de hecho, y que se difunden en el mundo. Y la prensa le da manija a todo eso. Y aparte sabemos que la prensa, encontrar una prensa objetiva es muy difícil. El que está a favor, el que está en contra, y cada uno le va a buscar la vuelta y no va a ser un comentario objetivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros no nacimos ayer, no nacimos hace 10 años, Abraham Avinu estuvo hace casi 4.000 años. Y nosotros somos el pueblo más chiquito de todos. Y fíjense, por más chiquito que somos, porque la gente por ahí debe pensar que Israel, no sé, debe ser más grande que Argentina o que Argentina y Brasil juntos, por todo el ruido que hace y por toda la potencia Baruch Hashem que es, una potencia no solamente militar, tecnológica, medicinal, con medicamentos, con vacunas, con todos los grandes inventos parten de los más grandes inventos contemporáneos vienen de Israel, y si no vienen de Israel, vienen de Yehudim. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es normal esto? ¿Entra en la cabeza de alguien esto? No tendría que estar más repartido. Pero nosotros que Baruch Hashem tuvimos y tenemos la posibilidad de viajar a Israel, tenemos familiares, tenemos amigos, sabemos que Israel es un puntito en el mapa. Si uno pone el Google Maps
y pone Israel, es apenas un puntito al lado de lo, como dice, y aparte que todo esto ya está escrito todo en la Torá, en los Midrashim. Dice que el pueblo de Israel es Kibsa Hat Ben Shivim Zaivim. Es un corderito, así dicen los sabios, un corderito entre 70 lobos. ¿Qué puede hacer un corderito frente a 70 lobos? Y no sé, un corderito que pueda hacer frente a 70 lobos, pero nosotros, Baruch Hashem, estamos acá. Y todo el mundo piensa que nosotros somos el gran lobo y que los demás son los corderitos. Pero nosotros somos el gran lobo porque está Hashem de nuestro lado. Si no, no hay explicación para la existencia del Am Israel. ¿Qué tal, Eduardo de Avellaneda? Entonces, este tiene que ser el pensamiento. Creo que no tenemos que entrar en esa vorágine de las noticias y escuchar todo lo que dicen. Dicen, igual, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer el bien, iluminar al mundo, para eso nos mandaron. Y justamente en estos días que nos estamos acercando Tisha B'Av, al 9 de Av, que es el día más trágico del año, es el día que se destruyó el templo. Y después que se destruyó el segundo templo, pasaron las tragedias más grandes que nuestro pueblo haya sufrido. Eso, podemos poner dos grandes tragedias centrales, la Inquisición, que duró más de 400 años, ni que hablar la Shoah, y tantas otras más chiquitas, pero para nosotros un yehudí que asesinan, para nosotros ya es una tragedia. Ni que hablar cuando son muchos. O lo que está pasando ahora, la cantidad de muchachos que han caído, etcétera, etcétera, en esta última guerra, los últimos casi 2 años. Sin embargo, el objetivo, tenemos que saber, es que esto es un desafío, es una prueba, y el objetivo es cómo uno lo enfrenta, cuál es el sentido que le damos a las cosas. Si uno dice, bueno, oye, son días de duelo, y el sentido que le damos es el duelo y nada más, bueno, es eso y ahí queda. Pero si uno dice, no, acá hay otro sentido, acá hay otra intención. Ni que hablar si miramos lo que dice la Kabbalah, lo que dice el Hasidismo, que detrás de todo esto hay una intención de refinar al mundo. Y por eso estamos en el Galut, y por eso el Mashiach hasta este instante todavía no vino, porque solamente queda algo por hacer. Pero, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué hacemos? Y acá hay una serie de preguntas que se hacen. Ustedes saben que dice en el Teilim, dice, Magid Barable Jacob, que Jukabu Mishpatable Israel. Es el Teilim 147, creo. Que dice que lo que se aprende de ahí, que lo que Hashem nos ordena a nosotros, él mismo lo hace. Justamente en el discurso que los chicos de Chabad dicen usualmente en el día del Bar Mitzvah, que es un Mahamar, que dijo el padre del Rebbe anterior y el abuelo en los días de Bar Mitzvah, que ahí trae que Hashem mismo también se pone tefilín. En otras palabras, que todo lo que Hashem nos ordena, él también lo hace. Y acá viene la pregunta. Ustedes saben que está prohibido destruir el templo. Es un pecado muy grande. Más aún, destruir un shil, tirar abajo una sinagoga, un Betacneset está prohibido. Solo se puede tirar abajo un Betacneset siempre y cuando estemos construyendo otro en su lugar. Pero si no, no se puede tirar abajo. Entonces, ¿por qué Hashem tiró abajo su templo y permitió que se tire abajo el templo? Entonces, vamos a tratar de desarrollar un poquito este tema. El tema es, en realidad, que la mayor luz
lo vemos, sale de la oscuridad. Por ejemplo, este Shabbat que viene ahora, que empieza mañana a la noche, si Dios quiere, víspera de Tisha B'Av, se lo llama Shabbat Hazón. ¿Por qué se llama Shabbat Hazón? Porque la Haftará, la parte de los profetas que vamos a leer el Shabbat, empieza con las palabras Hazón Yeshayahu Ben Amotz. Hazón quiere decir la visión del profeta Yeshayahu Ben Amotz, y ahí trae todo. Y si uno mira todos los versículos a priori, son versículos duros, donde son admoniciones contra el pueblo de Israel por habernos portado mal. Recién cuando llegamos al último versículo, ahí dice, Zion bemishpat tipadeh beshavea mitzvaka. Zion va a ser redimida y rescatada con Torah y con Sedaká. Por eso hay que aumentar en estos temas en estos días. Pero en realidad es duro. Sin embargo, en los últimos 200 años, se puede decir, 250 años desde que surgió el movimiento hasídico con las enseñanzas y sendas del hasidismo, no, se dio una vuelta de tuerca, se puede decir, y el enfoque que se le da a cada cosa. Es verdad todo lo que dice el profeta Yeshayahu. ¿A quién se le puede ocurrir discutir esto? Pero también a veces de las palabras hay que saber encontrar la señal, cuál es el mensaje. Uno de los grandes sabios del hasidismo se llamaba Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, él enseñó que en este Shabbat Hazón es de visión, se le muestra a cada Yehudí el tercer Betamigdash. O sea que nos da vuelta toda la tortilla, como se podría decir, todo el panorama. ¿Qué quiere decir? No es que ya vino el Mashiach, ya está todo bárbaro. Hasta este instante no, pero sí se nos hace se nos deja probar de lo que va a ser cuando venga el Mashiach. Y si tenemos el mérito, lo vamos a ver. Y seguro que nuestro alma va a ver y va a sentir el tercer Betamigdash. Entonces vemos como está la visión del profeta Yeshayahu, la parte negativa, pero también tenemos la parte positiva, que se nos muestra el tercer Betamigdash, más aún. Había un gran sabio que se llama el Rabbi Moshe Alshech, que está enterrado justamente en Tzfat, al lado de Larizal, que en el día de ayer fue el Yortzeit de Larizal, ahí en el cementerio antiguo de Tzfat, que imagino habrá habido miles de personas ayer que habrán ido a visitar al gran cabalista, el Arizal, y él dijo que se aprende un versículo del profeta Yirmiyahu, Jeremías, que también estuvo en la época de la destrucción del templo, o él vaticinó que se va a destruir el templo, el primer templo, y después estuvo ahí en la destrucción y fue exilado a Babilonia, etcétera. Y él dice, se aprende un versículo que en el mismo momento que el templo se estaba destruyendo, estaba midiendo ya el próximo templo Hashem. O sea, por un lado se estaba destruyendo y por el otro lado estaba planificando el próximo. Y esto lo vemos justamente cuando hablamos por ejemplo, en el día de Yom Kippur. Si ustedes miran la abodá, el servicio, que es un servicio impresionante, la cantidad de cosas que tenía que hacer el Cohen Gadol, entre otras cosas tenía que tomar dos chivitos. Un chivito se iba a traer como ofrenda en el templo. Y el otro chivito que es el que se llama el chivo expiatorio. La frase esta, chivo expiatorio, es del chivito que se traía en Yom Kippur. Se lo iba a tirar de un lugar alto para que se muera. Eran las formas de expiar. Uno era para bien, para la parte santa, y otro para la otra parte.
Sin embargo, la ley dice que los dos chivitos tenían que ser iguales, idénticos, tenían que tener la misma altura, tenían que tener el mismo peso, o sea que tenían que tener la misma impronta. De hecho, se hacía un sorteo y a ver cuál le tocaba para quedarse en el templo y cuál la iban a matar ahí en un lugar desolado, como trae ahí toda la explicación. ¿Por qué? Porque para nosotros, para los Yehudim, de lo negativo sale lo positivo. Y para poder entender esto, escuché un maíz que en realidad es un ejemplo, pero muy interesante, que por ahí lo escucharon con alguna otra variación, pero está muy bueno. Había una vez un muchacho que no sabía ni leer, vivía en un pueblo, en una ciudad, digamos, y no sabía ni leer ni escribir. Entonces, ¿qué podía hacer? Sin saber, sin leer y sin escribir, ¿quién le iba a dar trabajo? Entonces un amigo le dice, mira, ¿por qué no te vas hay un shil, un Betacneset, hay un shtibel, un pequeño shil, ahí hay un gabe, un encargado del shil. Pregúntale a ver si lo podés ayudar y de paso te vas a ganar unos mangos, vas a ganar algo. Bueno, el muchacho va, lo ve al gabe, al que está encargado del shil, le dice, mire, usted no necesita a alguien que le ayude. Sí, cómo no, me encanta que vení, yo te voy a dar trabajo y qué sé yo. Bueno, ¿cuál es el primer trabajo? Y esto es muy interesante. Ustedes vieron que Shabbat, Yom Tov, se llama a cierta cantidad de gente a la Torah. Cuando se llama a la gente a la Torah, se le hace un mishebeira, se le hace una bendición. Y la costumbre es que uno da una donación, promete una donación, blineder para el templo, para la escuela, para lo que sea. Entonces le dice el Gabe, le dice a este muchacho, ¿sabes qué? Mira, normalmente, ¿qué pasa? La gente promete las donaciones, pero después se olvida. No es que se olvida a propósito, no es que promete para hacer, para mandarse la parte. Se olvida, la gente tiene tantas cosas en la cabeza. Entonces, se me ocurre, vamos a hacer lo siguiente. Cuando termina Shabbat, yo voy a escribir en una hojita quiénes fueron los que subieron la Torah, cuánto fue lo que donó cada uno, y vos vas a ir casa por casa de estas personas y le vas a cobrar lo que prometieron. Entonces el muchacho le dice, discúlpeme, señor Gabe, pero yo no sé ni leer ni escribir, así que ¿cómo puedo ir a cobrar a la gente? No voy a saber, no voy a entender. Entonces el Gabe le dice, bueno, si es así, no te puedo tomar, es lo mínimo que puedo hacer. Así que bueno, lo lamento y volvete a tu casa, pibe. El muchacho sabe, no era tonto, no sabía leer y escribir, pero tonto no era. Entonces el muchacho sale del templo y ve que hay como un depósito del templo donde están ahí, digamos, depositados, por si de una forma, candelabros y objetos así de antiguos que ya no se usan. Entonces se le acerca al Gabe y le dice, mire, ahí hay unos candelabros, ¿me permite llevarlos? ¿Le molesta que yo me los lleve? No, llévatelo, le dice, a mí me haces un favor. Buenísimo. Agarra al muchacho, agarra un candelabro y se va, digamos, al mercado de antigüedades. Y ahí pone un puestito, pone una mesita y un americano con un chino que están buscando antigüedades y le ofrecen, mirá lo que es este, empiezan a hablar uno al otro, uno le dice yo ofrezco $20.000, otro dice 30.000, 40. Al final lo termina vendiendo el candelabro por $50.000. Un candelabro que estaba tirado. El muchacho estaba chocho de la vida, de no tener una moneda, ahora de repente, entre comillas, es rico, es millonario. Entonces se le ocurrió, ¿qué hace? Agarró y puso como una tienda, alquiló un negocio y empezó a coser prendas, ¿no es cierto? A hacer un pullover, a arreglar, a fabricar con la mano algunas prendas. Era otra época, ¿no? Hoy se fabrica de otra manera, era algo más artesanal. El muchacho empieza a fabricar, empieza a arreglar.
y le fue bárbaro. Y el tipo de un negocio hace un negocio más grande, del negocio más grande hace una fábrica chiquita, pues una fábrica más grande, hasta que se convierte en el fabricante textil más grande del país. Hasta tal punto que vienen del gobierno y le piden si le puede fabricar los uniformes para todos los soldados del país. Era el tipo más, y el textil más number one de ahí del país. Bueno, como no, obviamente, como era un tema del gobierno, había que firmar papeles, hacer todo el tema. Entonces se juntan ahí en la casa, en el ministerio de guerra, donde correspondía, hacen los papeles, el contrato. Entonces el ministro firma y le dice al muchacho este, le dice, bueno, ahora firma usted, porque es el contrato del trabajo. ¿Qué hace el muchacho? Agarra el dedo, lo mete en el tintero y firma con el dedo. ¿Vieron cómo hace la gente que no sabe ni leer ni escribir? Entonces el ministro le pregunta, dígame, ¿usted firma así? Le dice, y sí. Y yo, porque yo no sé ni leer ni escribir. Entonces, ¿cómo usted llegó a ser el textil número uno sin saber leer ni escribir? Entonces el muchacho le dice, mire, si yo hubiese sabido leer y escribir, hoy sería el ayudante de un gabe en una pequeña sinagoga ahí en mi pueblo. ¿Se entiende? Es muy profundo esto, es muy profundo. ¿Qué quiere decir? De la adversidad es donde el Yehudí se da vuelta. No importa lo que diga el mundo, porque si el mundo nos habla en contra, el mundo habla a favor, no hay ninguna diferencia, importa lo que nosotros hacemos, que nosotros tengamos claro lo que tenemos que hacer. El motivo de que el Bet HaMikdash, el templo, fue destruido fue solamente porque había Sinat Hinam, el odio gratuito. Entonces, el único antídoto, lo único que hace que nosotros estemos fuertes, es que estemos todos unidos, pero no de palabra, estemos unidos realmente, que cada yehudí sepa valorar a otro yehudí. Y lamentablemente hay ciertos movimientos, hay muchos intereses. Después se van descubriendo cuáles son los intereses, pero no viene al caso en este momento. Pero hay muchos movimientos que incitan a que haya divisiones. Una vez le pregunté, no me acuerdo si era yo o si fue mi señora, estábamos con un profesor que se ocupa de management y de asesorar a grandes empresas. Entonces le preguntamos, ¿qué opina sobre alguien que dice divide y reinarás? ¿Vieron esa famosa frase? ¿Sabes lo que nos contestó? Que es un idiota, que es un tonto el que piensa así. Porque a la larga estás reinando ahora, pero a la larga vas a perder. Nuevamente en Israel, cuando había guerra, yo me acuerdo, siempre no había divisiones. Desde la extrema derecha a la extrema izquierda estaban todos juntos, todos unidos. Y ahora empiezan, muchos o no se dan cuenta o por ciertos intereses no se dan cuenta que divididos perdemos. Dividido no sirve. Hashem quiere que todos somos los hijos y quiere que todos los hijos estén unidos. ¿Podemos tener diferencias? Seguro que podemos tener, no tiene nada de malo. Pero la diferencia tiene que ser ideológica, pero no tirarnos a matar los unos con los otros. Y eso es lo que tenemos que fortalecer en estos días. Si vamos a fortalecer esto en estos días, que son los días más duros, más tristes del año por un lado, por el otro lado, fortaleciendo la unión del pueblo de Israel, haciendo buenas acciones, reforzando todo lo que tiene que ver con la construcción del templo, aprendiendo sobre las leyes
agregando en enseñanzas de la Torah, estudiar la Torah, poner un poco más de tzedaká todos los días, menos Shabbat, por supuesto, eso seguro va a acelerar, como dice Gdolat Tzedaká Shemekarevet et HaGeulá. Lo vimos en el Rebe, ahora traduzco, lo vimos en el Rebe, que el Rebe con la edad que tenía y, y con el trabajo que tenía, estaba horas y horas repartiendo dólares. No es que tenía plata y no sabía lo que hacer con ella, sino que era el rey de nos hacía Shlihut Mitzvah, porque como dije antes en hebreo, es grande la tzedakah porque la tzedakah acerca la Geulá, acerca la redención, acerca el Mashiach. Entonces seguro que si nosotros vamos a comportar de esta manera, el Mashiach va a venir inmediatamente y así como tenemos primero el Shabbat y este año, por ejemplo, no tenemos lo que se llama Seudata Mafseket. Todos los años antes del ayuno nos sentamos en el piso y comemos un pedacito de pan con huevo y con cenizas. Este año no tenemos porque es Shabbat. Entonces hacemos una comida como se merece Shabbat. Por supuesto hay que terminar de comer antes de la puesta del sol. Acá en Buenos Aires son las 6:10 de la tarde más o menos. Entonces, ya una parte no tenemos. Que Hashem ayude que del Shabbat pasemos al Yom Tov, pasemos a la festividad que va a ser el día de Tisha B'Av, y ahí vamos a estar con el tercer de Tamidash, con el Mashiach, con el Rebe, como Moshe Rabbeinu, los patriarcas, con todos.